Hace algunos días coincidió que estuve conversando con algunas personas sobre lo que significa el deseo de desarrollar una actividad basada en una orientación profesional o en la búsqueda del sentido de vida para poder desarrollar su actividad en el futuro. En el primer caso fue un adolescente de 19 años que un poco trataba de encontrar un sentido de vida al sinsentido que tenía su vida. Y en el segundo caso era una mujer ya de bastante de avanzada edad, madre de familia, que buscaba de una u otra manera saber cómo podría ser para encontrar a través de una prueba de selección, una prueba de orientación vocacional, la selección adecuada de una profesión. Yo sugerí en el segundo caso, me quiero referir al segundo, que lo ideal sería poder encontrar más que en una prueba de orientación vocacional o de actitudes o una suerte de exploración de potencialidades que puede tener uno para tal o cual carrera. La pregunta básica, elemental, sería cómo nos imaginamos vernos en los próximos 20 o 30 años. ¿Qué es lo que nos gustaría hacer en los próximos años? Y a propósito de ello, recordaba una historia cuando era niño. Recuerdo que de pequeño tuve una seria dificultad en lo que es el desarrollo del lenguaje. Tuve una suerte digamos, de, de demora en poder aplicar el uso del lenguaje. Y cuando estaba en la universidad pregunté a uno de mis maestros el por qué era del que había podido tener esta suerte de dificultad, y él inmediatamente con la más absoluta rudeza me dijo que había tenido un retardo en el habla, ¿no? Ahora, en una conversación bastante lúdica con mi hijo que está estudiando psicología, me dijo que podía haber sido una suerte de mutismo selectivo. Más allá de ello, creo que algo sí marcó esa infancia, y era un juego que yo tenía a través de la experiencia de todos los días en casa. En casa éramos 6 hermanos, todos estábamos, teníamos un dormitorio por cada dos parejas, las dos mayores en un cuarto, la tercera y cuarta en otro dormitorio, y los dos últimos, el quinto, mi persona y mi hermano menor, en un tercer dormitorio. En esa dinámica tenía la costumbre, yo en ese contexto de una figura bastante robusta, de un niño bastante torpe y tosco, pues tenía el imaginario de llevar una tapa, una olla como timón, y amarrarme una suerte de saco de yute o bolsa de papel. Creo que en ese entonces todavía no había bolsas de plástico. Entonces, amarrada a la espalda con una suerte de pita, en fin, y con un sonido bastante característico del que hacía la basura, pues imitaba esta experiencia del famoso basurero e iba pasando cuarto por cuarto, solicitando sea vaciada la basura, ¿no? Algún día en esta experiencia, recordando esta experiencia, empecé a darme cuenta que llegada la madurez, el cómo es que había llegado a ser psicólogo, por ejemplo, o terapeuta fundamentalmente, que es lo que yo me considero un terapeuta, encontré esa explicación, ¿no? O sea, esa metáfora que había significado una vida de infancia privada, por un lado, del silencio de observar el mundo, observar todo lo que circundaba a mi alrededor, quedarme callado para poder entender la complejidad de las cosas, o quizás asimilar la complejidad de las cosas para después poder tener algunas respuestas. Y por el otro, este juego, ¿no? Que era una suerte de émulo de lo que significa la labor que puede en todo momento hacer un psicólogo, un profesional de la salud emocional y mental para los pacientes, ¿no? Que tienen muchas veces simbólicamente alguna suerte de basura en la forma de pensar, en la forma de concebir la propia vida, en las limitaciones que nosotros mismos nos generamos. Entonces,
creo que esa experiencia lúdica infantil fue muy significativa para que posteriormente, llámele usted como quiera, inconscientemente, en el encontrar el devenir del camino, en la posibilidad de encontrar las orientaciones específicas, el destino, el camino, la elección, el propio diario vivir que uno tenía, nos llevara pues por un lado a lo que es la psicología, del otro la docencia y finalmente lo que es la terapia. Por eso creo que en el ámbito de lo que es la selección de profesión, de orientación vocacional, en este ámbito tan complejo, qué cosa hago, qué es lo que quiero, de pronto habría que explorar incluso muchas de las experiencias tempranas en las cuales muchos niños, en el aspecto muy lúdico, ya evidenciaban ciertas pasiones que de pronto fueron cambiadas por las circunstancias, ¿no? El niño que, por ejemplo, recibe un juguete, lo desarma, por no decir lo destroza, y luego lo intenta armar de manera infructuosa, pero sí tiene la experiencia de lo que es el deseo de conocer las partes, el interior, la estructura, los componentes, y ya está evidenciando cierto nivel de interés en todo lo que significa el manejo de máquinas, herramientas, y podría haber por ahí pues algún nivel inicial de experiencia temprana con lo que más adelante podría ser, por ejemplo, la ingeniería, o alguien que de pronto empieza a encontrar en el juego de lo que es la dinámica de tener, por ejemplo, a sus mascotitas, a sus juguetes, él dictando una clase, tenía una experiencia así de enseñanza, podría ser pues el primer elemento de actitud a futuro de lo que va a significar la elección profesional. Y esto tiene importancia porque definitivamente la experiencia de elección profesional el día de hoy está basada en una serie de corroborar una serie de datos a partir de una evaluación seria de las pruebas psicométricas, las pruebas de evaluación, las pruebas de actitudes, las pruebas de orientación vocacional, los test, en fin, pero quizás de pronto también una propia experiencia histórica de todo este proceso longitudinal de experiencias que han pasado desde la infancia, la adolescencia y hasta llegar pues a este momento de decisiones, ¿no? Que el día de hoy encuentro muchos jóvenes que están confundidos, que no saben si es que lo que han elegido es lo correcto, si a veces tienen dudas. Algunos de ellos, por ejemplo, llegando a noveno o décimo ciclo, pues encuentran esta suerte de confusión total. ¿Para qué llegué a este ciclo si no es lo que yo quiero? Y encuentran que fueron otras las pasiones que tenían y fueron otras los intereses, y sabe Dios, le hicieron caso a los evaluadores especialistas en la aplicación de pruebas, quienes muchas veces orientados por los intereses de las universidades que ofrecen las profesiones, pues hacen que los chicos sigan carreras que de pronto podrían generar confusión. Termino esta pequeña reflexión con una experiencia que hizo el maestro Michael White. Él era un extraordinario terapeuta, trabajador social, quien empezó a desarrollar su labor profesional a partir de lo que fue la orientación de un orientador vocacional, lo que en Australia se conoce como orientador vocacional y que nosotros conocemos como un psicólogo educativo que trata de hacer la orientación profesional, la orientación vocacional para un estudiante. Resulta que en esa evaluación el maestro White encontró que, mejor dicho, le dijeron que lo que él debía estudiar era carreras vinculadas a la ingeniería. El tipo era muy hábil en los números, pero también muy hábil en la lectura. Y en ese contexto, pues le sugirieron, mejor dicho, determinaron a través de los resultados de las pruebas que él tenía que estudiar una carrera dedicada a los números, lo cual hizo porque estaba convencido que si un especialista le dice que es eso lo que él debe hacer, pues definitivamente tenía que hacerlo. Cuando experimentó esta circunstancia de estar involucrado en la carrera de lo que es la ingeniería, el diseño mecánico, el diseño del dibujo, en fin, se dio cuenta que no era lo suyo. Lo que él quería era el trabajo social, el trabajo comunitario, el trabajo con la gente, con la familia. Así que cambió esa orientación lógico-matemática basada en la elección que le dio el test que determinó que tenía que estudiar ingeniería
por lo que él sentía y lo que él siempre estuvo interesado, que era el trabajo en comunidad, el trabajo en familia, el trabajo con las personas para solucionar sus grandes y graves problemas que podían presentar y que a veces no tenían solución. Entonces, esta experiencia me hizo un poquito reflexionar para motivar este pequeño encuentro de video, cada vez intentando ser más corto y más preciso para que la gente pueda tener algunas herramientas de reflexión. Finalizo pues la elección vocacional en ese contexto, en esta constante de preocupaciones que tienen tanto los jóvenes o como una persona que puede también ya de avanzada edad elegir una orientación en su vida, una suerte de nuevo camino, nueva alameda por donde transitar, pues tendría que empezar a hacer esta sincera reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que yo jugaba de niño? Para que de una otra manera, en términos de metáfora, me dé una suerte de camino hacia donde apunta mi orientación vocacional. Segundo, qué es lo que me imagino puedo yo sentirme bien en los próximos 20, 30, 40 años. Y tercero, qué es lo que a través de todo mi ser recorre para que yo me sienta realizado en la actividad que voy a realizar, y no significa pues que el lunes salgo a cargar mi cruz, el martes estoy realmente agobiado, el miércoles estoy renegando, el jueves ya no sé qué hacer, y el viernes quizás en una suerte de resucitar empezamos a sentir alegría porque ya vamos a acercarnos al domingo de gloria luego de una extraordinaria experiencia de sábado de gloria y un domingo de resurrección. Bien amigos, creo que en términos generales esta es una noción muy ligera, no tratando de ser muy específica ni nada por el estilo, sino una reflexión en el conversar y en el de partir de experiencias propias a partir de lo que cada uno puede tener como experiencia en su elección profesional y de vida. Nos vemos, espero haya sido de su interés y bueno, los abrazo y les deseo los mayores éxitos para aquellos que están felices haciendo lo que hacen, y aquellos que tienen dudas, pues podemos conversar y podemos encontrar algunas pautas que pueden ayudarlos para que elijan sus mejores intereses, vocaciones y perspectivas en lo que va a significar el desarrollo de su propia vida. Abrazo a la distancia, abrazo del alma. Nos vemos pronto. Gracias.